experiencia. Hoy nos acompaña la doctora Angélica Uzcategui Dacaret, profesora del Departamento de Pediatría, neuropediatra y especialista en epilepsia. La doctora Uzcategui es de aquellas personas que bien podríamos decir que representa el relevo generacional y que está en muy buenas manos. La mayoría de ustedes posiblemente la conocen como una persona dedicada al trabajo, amorosa con sus pacientes y con un currículo con gran producción en términos de investigación y de academia. Así que bienvenida, doctora Angélica. El tema por demás interesante, epilepsia en niños, mitos y verdades, tema que desde la antigua Grecia viene dando que hablar, considerada como una enfermedad determinada por los dioses o de origen divino. Después Hipócrates la llama la gran enfermedad, y hoy día, gracias al avance de ciencia y tecnología, hay muchas cosas más claras y más establecidas sobre su fisiopatología. Produce efectos importantes en los niños y ha estado a través de la historia revestida de muchas creencias, de muchos mitos y hoy día de unas cuantas verdades. Angélica, bienvenida, el micrófono es suyo. Profesora, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy acompañándonos. La verdad es que este es un tema interesante porque pese a que, como dice la profesora Farías, la epilepsia ha tenido muchos avances en el último siglo, aún seguimos conservando una serie de mitos que pueden obstaculizar aún más la condición de los niños con epilepsia y la calidad de vida de los niños. Así que es importante que reconozcamos qué cosas son verdades y qué cosas no son verdades alrededor de la epilepsia de los niños. Empecemos entonces de qué vamos a hablar. Voy a contarles unas generalidades sobre la epilepsia para que quienes no estén familiarizados con el tema se ubiquen. Vamos a hablar entonces de qué cosas son mitos en epilepsia. Luego hablaremos de cosas que en realidad se ocurren con la epilepsia y vamos a tener un pequeño apartado sobre los cuidados en el niño con epilepsia, sobre todo en tiempos de pandemia, eso es importante. Entonces hablemos de las generalidades. ¿Qué es la epilepsia? ¿Por qué va a ser importante la epilepsia? Pues es un desorden cerebral crónico que va a tener un impacto a nivel personal y social. Corresponde entonces a un cerebro que está predispuesto a presentar episodios de actividad anormal neuronal, actividad hipersincrónica neuronal. Las manifestaciones serán tantas como funciones tenga el cerebro. Entre más funciones tenga el cerebro, pues más manifestaciones hay. Nosotros estamos acostumbrados a la manifestación motora, pero eso no quiere decir que todas las crisis epilépticas, por eso hablamos de crisis, sino de convulsiones, correspondan a eventos motores. Existen eventos de desconexión, como las crisis de ausencias, eventos en donde hay alteraciones comportamentales, emocionales, sensoriales, vegetativas, etc. Y claro, estas crisis repetitivas, estos eventos repetitivos van a tener consecuencias biológicas, psicológicas, cognitivas y sociales. Si bien ya vamos a mirar algunas cosas biológicas, también la parte psicológica y la parte cognitiva, hay que reconocerlo, puede verse afectada, ya lo vamos a hablar, pero hay una cosa que es muy importante y es la parte social. ¿Cómo afecta la epilepsia al niño y a su entorno familiar? Eso es muy bonito, pero pues así no le podemos decir a alguien que tiene epilepsia. ¿Cómo le digo yo a alguien que tiene epilepsia? Entonces, primero, que haya tenido 2 o más eventos de crisis reconocidos por la descripción del paciente. Hoy, a la luz del uso de los smartphones, por ejemplo, ya reconocemos que la precisión para reconocer un evento de crisis en quien tenga un entrenamiento suficiente para haber visto crisis puede llegar incluso hasta el 89% de posibilidad de reconocer un evento de crisis en un video hecho en un celular. Entonces, 2 eventos o más, separados esos 2 eventos más de 24 horas y que no hayan tenido un desencadenante agudo. No cuentan estos 2 eventos si están en el contexto de una meningitis, de una intoxicación o de un trauma craneoencefálico. Eso además para hacerles énfasis que en esta definición, si ustedes ven, no estamos hablando de ningún paraclínico.
Eso quiere decir, la epilepsia se diagnostica principalmente de forma clínica. No necesariamente para el diagnóstico de la epilepsia, ya hablaremos para qué sí, pero para el diagnóstico de la epilepsia no necesariamente yo necesito paraclínicos. Su diagnóstico es predominantemente clínico. Sin embargo, yo le puedo decir a una persona con una sola crisis que tiene epilepsia, sí tiene un factor de riesgo que lo arriesga a tener más del 60% de chance de tener el segundo evento. ¿Eso qué quiere decir? Una lesión conocida, en los niños, por ejemplo, los niños con retardos del desarrollo psicomotor, trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, pues para nosotros es muy fácil ya saber con una sola crisis que ese paciente tiene epilepsia. Si no, como dice el aforismo, la primera la estudiamos, la segunda la tratamos. Esa primera crisis debe ser estudiada a la luz de buscar anormalidades en el electroencefalograma y en las neuroimágenes, y si encontramos anormalidades ahí, eso ya nos dice, nos predice que vamos a tener una segunda crisis y que estamos autorizados además para el inicio de la terapia anticonvulsivante. La importancia de hacer un diagnóstico a través de estas dos definiciones es el tratamiento temprano y oportuno. Entre más temprano, vamos a tener una mejor condición para el paciente, una mayor probabilidad de que se controlen las crisis y una menor necesidad de recibir esquemas diferentes anticonvulsivantes. Por lo tanto, es importante que yo la reconozca tempranamente, y por eso algunos piensan es un poco afanado con una primera crisis iniciar tratamiento, pero debe ser así. Si tengo yo ese factor de riesgo que me expone a tener un riesgo superior al de la población general de tener epilepsia. Sabemos que 50 millones de personas en el mundo están presentando epilepsia y que la mayoría, como siempre para nuestra desventaja, se encuentran en países de ingresos bajos y medios. Sabemos que en los países de ingresos bajos el 75% de los pacientes no tiene acceso al tratamiento, lo que impacta directamente en la calidad de vida de estos pacientes. Esto quiere decir, cuando hablamos de la brecha de tratamiento, es que no acceda a un médico, que no pueda tener acceso a los medicamentos o acceso al equipo de trabajo que debería estar apoyando al paciente. En los países de ingresos medios hasta el 50%, e incluso en los países de ingresos altos se conoce que la brecha de tratamiento puede llegar al 35%. Luego, la cosa no necesariamente es de plata, sino de cómo nosotros conocemos a la epilepsia y estamos preparados para enfrentarla. Este es el último estudio de estadística en Colombia. El último estudio formal de epidemiología en Colombia es del año 2006. En ese año supimos que nuestra prevalencia es del 11.3 por mil habitantes, pero hay regiones en donde puede llegar hasta 23 por mil habitantes. En Colombia, eso quiere decir que 1 de cada 100 colombianos tiene epilepsia. Es una patología altamente prevalente. Y pues como ustedes ven, casi el 60% se va a ocupar en los niños, que muchos de ellos no la van a resolver en la infancia y continuarán en la vida de adultos con epilepsia. Y la principal causa, según este estudio, para nosotros en Colombia, fueron causas de tipo estructural: secuelas de noxias perinatales, secuelas de trauma craneoencefálico, secuelas de accidente cerebrovascular, secuelas de infecciones congénitas. Por lo tanto, nosotros tenemos digamos que unas características bien importantes que nos hacen saber que esto es importante para nosotros. ¿A quién le puede dar epilepsia? Pues a cualquiera, grande, chiquito, en todas las épocas, en todos los sitios. Valga decir, yo creo que quien conoce de deporte reconoce a Ronaldo Nazario, que ha contado en varios artículos y en varias publicaciones de prensa que él tiene epilepsia. Y no podemos negar su capacidad como futbolista, uno de los mejores futbolistas de la historia. Lo mismo, aquí tenemos a Fyodor Dostoyevsky, uno de los escritores, a mi gusto, desde antes de gustar de la epilepsia, uno de los mejores escritores que conozco, y de hecho él aprovechaba su condición de epilepsia para tener mayor creatividad en sus escritos. Luego, tener epilepsia no debería ser una limitante en nuestro desempeño. Y para quienes quieran ver un poquito más la epilepsia en las artes, les recomiendo otra vez que vuelvan y lean La María, de Jorge Isaacs. Esta es la estatua que está en honor a Jorge Isaacs en Cali. Y les recomiendo vuelvan y la lean para que vean cómo es la vida de una persona con epilepsia y las limitantes que tenía para la época tener epilepsia.
En esa época, pues ella no podía casarse con Efraín porque tenía epilepsia, pero hoy en día seguimos discriminando a las personas con epilepsia. Entonces vamos a hablar de eso, de los mitos en epilepsia. Las causas de la epilepsia son una de las cosas que más, digamos que más todavía nos llaman la atención de que la gente aún tenga dificultades en entenderlo. Evidentemente corresponde a una disfunción cerebral y no de otro órgano, ¿cierto? Obvio, hay enfermedades sistémicas que pueden, digamos, impactar en el funcionamiento cerebral y yo tener epilepsia, pero en principio corresponde a una disfunción cerebral. Y entonces vamos a tener la epilepsia relacionada con lesiones o disfunciones cerebrales. Y claro, hay algunas personas que de forma genética han adquirido, han heredado, llamémoslo así, la epilepsia. Existe hasta un 30% de epilepsias que pueden heredarse. No sabemos el patrón de herencia, hemos entendido que estas entidades son más bien como de tipo poligénico y que tienen un gran componente de tipo epigenético. Sin embargo, en un estudio hecho por una de nuestras egresadas encontramos que todavía hay un porcentaje que para nosotros sigue siendo significativo. Este es un estudio hecho en padres de pacientes que tienen epilepsia de larga data. Eso quiere decir, se habían expuesto en varias ocasiones a la consulta con el neuropediatra, ¿cierto? Y con el especialista para salir de dudas. Y aún así, había hasta un 2% que creía que esto era un castigo divino y un 5% que pensaba que esto podía ser contagioso. Y pues eso nosotros ya lo reconocemos como que no existe. De pronto en parásitos nosotros sabemos que el cisticerco puede alojarse en el cerebro y producir crisis epilépticas, pero digamos que el mito está en que son parasitosis intestinales los que causan esto. Es más, aún a nosotros nos llegan fórmulas de colegas médicos con antiparasitarios para la epilepsia por lo que son causadas por parásitos. Eso claramente pues no tiene nada que ver. Si bien, como decía la profesora Farías, esto sigue siendo considerado un castigo divino y es la enfermedad sagrada, la verdad es que en esto Dios no juega ningún papel. Esta es la situación que hay y es la que tenemos que enfrentar. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección son los medicamentos anticonvulsivantes. No existe ningún tratamiento que reemplace a los anticonvulsivantes. El 70% de las personas con epilepsia tratadas a tiempo, con la menor cantidad de crisis antes de su inicio de tratamiento, con el tratamiento indicado, van a tener un control total de las crisis. El 70% va a responder perfectamente a la primera medicación y con eso se va a controlar y va a poder tener una vida tranquila. Existirá un 30% de pacientes que consideramos refractarios y ese 30% de pacientes sí requerirán unos manejos especiales o como lo llamamos nosotros, terapias complementarias o terapias no farmacológicas. No necesariamente eso es cierto porque funcionan muchas de ellas como un medicamento, pero pues 30% requerirán otros manejos especiales que, insisto, son complementarios. ¿Como cuáles? Como la dieta cetogénica, como el uso de corticoides. Ya y en una próxima oportunidad hablaremos del uso del cannabis, que cada vez tiene mayor relevancia y tiene más evidencia para su uso en epilepsia, o intervenciones quirúrgicas que pueden ir desde intervenciones resectivas hasta manejos paliativos que incluyen el uso de estimuladores eléctricos como el estimulador de nervio vago. Pero todas estas terapias son complementarias. Eso quiere decir, los pacientes que llegan acá porque han sido refractarios a la medicación inicial y porque necesitan un complemento para su terapia farmacológica. Ni la dieta cetogénica ni el cannabis reemplazan a los fármacos. No hay nada que reemplace a los fármacos. Y pues no hay evidencia formal, seria, de que ninguna de las terapias alternativas ni medicinas tradicionales tengan un impacto real sobre la epilepsia. Existen descripciones de cosas como aisladas, existen descripciones aisladas de eso, de casos aislados de respuesta a algunas hierbas tradicionales en China y en la India,
pero pues no existen estudios ni siquiera de series formales de pacientes que nos digan que este tipo de terapias podrían tener un papel en la epilepsia. Existen algunas investigaciones en ciencias básicas que modelos animales han mostrado que este tipo de hierbas podrían tener un impacto, pero realmente en la clínica no se ha encontrado, digamos, su papel. Y aquí también es muy importante que nosotros estemos al tanto de nosotros con una condición crónica como esta, que afecta la calidad de vida, pues quisiéramos una respuesta y una terapia mágica, ¿cierto? Que mágicamente nos curara al paciente, y este es el momento que aprovechan personas inescrupulosas y charlatanes para vender cosas que de entrada pues son un poco descabelladas. ¿A qué me refiero? A cosas culturales tradicionales, como el uso de beber sangre de chulo, el agua de pata de danta o el raspado de uña de oso, que claramente a algunos les parecerá gracioso, pero muchos pacientes se someten a este tipo de terapias con la esperanza de estar curados, y obviamente de lejos este tipo de situaciones no hacen ningún beneficio al tratamiento. Una de las creencias importantes es que los medicamentos generan adicción. En general no, claro. Nosotros utilizamos dentro de los tratamientos benzodiazepinas y barbitúricos como el clobazam, el clonazepam o el fenobarbital. El fenobarbital es el anticonvulsivante más antiguo que existe. Ya cumplió 100 años, desde 1912 está reconocido como un anticonvulsivante. Y evidentemente ellos van a generar algún grado de adicción, por eso deben manejarse evidentemente en las manos de un especialista, y se utilizarán en la medida que la epilepsia nos lleve y nos obligue a tener que utilizarlos. No son terapias de primera línea, a excepción hecha tal vez del fenobarbital en los recién nacidos, no son terapias de primera línea. Por eso, cuando van a hacerse modificaciones de los tratamientos, pues debe hacerse de forma gradual. Todos los tratamientos de alguna manera nos generan algún grado de tolerancia en nuestro organismo. Por lo tanto, los medicamentos anticonvulsivantes no deben moverse de forma abrupta, y hay que reconocerlo, el 80% de las epilepsias no van a tener solución. Si estamos pensando que el 70% están causadas por lesiones estructurales o genéticas que hacen que esto no tenga una resolución desde la causa, pues evidentemente no existen en este momento medicamentos que puedan curar la epilepsia. Cuando la curamos es porque su causa de base tiene un tratamiento. Si tengo un tumor y lo opero, pues puede que yo esté curado. Si tengo un síndrome epiléptico específico genético, cuyo curso, su historia natural es resolverse en el tiempo, pues se va a curar, pero la mayoría de los pacientes no se van a curar. El tratamiento anticonvulsivante lo que busca es hacer un control sintomático de las crisis. Por lo tanto, suspenderlo abruptamente lo que va a suceder es que va a favorecer la reaparición de crisis. No es que el cuerpo dependa del medicamento, es que el papel del anticonvulsivante es frenar las crisis, no curar las crisis. Y desde ese punto de vista, por eso hablamos no hablamos de antiepilépticos, porque no existen medicamentos que eviten el proceso de epilepsia a nivel neuronal. Existen anticonvulsivantes, medicamentos que frenan las crisis. Eso es lo que nosotros tenemos. Es un tratamiento principalmente sintomático, infelizmente, pero que es el que tenemos al alcance de nosotros en este momento, lo que la ciencia nos ha permitido tener, y que es el con el que podemos hacer un mejor tratamiento de los pacientes. Pero si yo lo suspendo abruptamente, pues voy a encontrarme con que aparecen las crisis. Claro, todos los medicamentos anticonvulsivantes van a tener efectos adversos, entre ellos van a ser diferentes, no todos los medicamentos tienen los mismos efectos adversos. Por lo tanto, no es extrapolable que si un medicamento causó una cosa, el siguiente también. La verdad es que estos efectos adversos tienen una baja prevalencia, cada uno por aparte. Sin embargo, está descrito que hasta un 60-70% de los pacientes pueden experimentar efectos adversos, la mayoría de tipo leve, que se pueden manejar con los ajustes de la terapia, sea un ascenso más lento, sea una disminución de la dosis del medicamento, ¿cierto? Algunos serán más graves, de esa gravedad deberá evaluarse y revisarse si el tratamiento amerita suspenderse para que el paciente mejore de su efecto adverso, versus que nosotros podamos hacer ajustes a este para poder evitar el efecto adverso.
Que tengan efectos adversos no quiere decir que al paciente le toque aguantar el efecto adverso. Pero aquí sí es muy importante una cosa que también vamos a discutir más adelante, y es cómo nos comunicamos entre paciente y médico. Nosotros me refiero a los médicos, vivimos de afán. Nuestra consulta a veces tiene que ser muy ágil por todas las situaciones que ustedes ya conocen de nuestro sistema de salud. Los pacientes nos tienen miedo. Entonces, con la preocupación de si el médico lo regaña, prefiere no contar el efecto adverso con un agravante, y es que usualmente se lo cuenta a gente que no conoce de estas situaciones. Como decimos nosotros, nuestro peor enemigo en medicina, que es la vecina. Y obviamente una persona sin conocimiento, también con muchos mitos, lo que va a hacer es hacer una mala orientación. El paciente debe sentirse en la comodidad de contarle a su médico la presencia de efectos adversos para que se hagan los ajustes necesarios y se evite eso. Que se presenten no quiere decir que toca que estén, ni toca tolerarlos. Entonces eso hace parte de una negociación entre médico y paciente, y claro, también depende de la gravedad y de la condición del paciente, pues nosotros hacemos esa negociación de efectos adversos. Y es muy importante la adherencia. Como decíamos, tomar los anticonvulsivantes, sobre todo si estamos otra vez hablando de la primera terapia que puede controlar hasta el 70% de los pacientes, pues es importante tomarla de la forma indicada, porque eso evita empeoramiento de las crisis, accidentes y un aumento de la mortalidad que tienen las personas con epilepsia que siguen teniendo crisis. Por lo tanto, es muy importante tomar el medicamento en los horarios y en las cantidades formuladas. El médico tiene que hacer una cuenta cuando estamos hablando de niños. Las dosis de los medicamentos están generalmente calculadas por kilo de peso. A veces los papás hacen cuentas como en cantidades. Es que le mandaron 10 centímetros, 15 centímetros, y a mí esto me parece mucho. Pero las dosis están calculadas por kilo de peso. Eso quiere decir que muy probablemente para el peso de su hijo, pues esos 10 centímetros es lo que corresponde a la dosis terapéutica. Y claro, hay que vigilar los efectos adversos, porque es una de las razones por las cuales principalmente la gente pierde adherencia al tratamiento. Claro, sin olvidar también las limitaciones del sistema de salud, la falta de entrega de los medicamentos o la entrega tardía de los medicamentos, las dificultades en el proceso administrativo, la falta de conocimiento de los colegas médicos. La, la mayoría de los anticonvulsivantes se encuentran en el sistema de salud, cubiertos por el Plan Básico de Salud. Por lo tanto, no existiría una limitante para que nadie los formule. Eso quiere decir, si a un paciente se le está terminando el medicamento y llegó a la consulta de medicina general por otra razón, el médico general está en la posibilidad y en la capacidad, y está permitido para él que los formule. Entonces, digamos que esos son nuestros dos enemigos en la adherencia: los procesos administrativos y los efectos adversos. Y para vigilar esos efectos adversos, pues tenemos que vigilar cuánto se da, la frecuencia también con las que se dan. Entre más pastillas yo tenga que tomar, más jartera me da tomármelas, y obviamente la vigilancia de efectos adversos. Pero es muy importante que el paciente entienda que la adherencia es vital para tener un tratamiento efectivo para la epilepsia. Miremos que sí es cierto. Hasta aquí todo parece como muy bonito, entonces esta vaina se resuelve súper fácil, y pues son personas comunes y corrientes y nos van a acompañar. Piénsenlo bien, el 1% de los colombianos tienen epilepsia. Eso quiere decir que ustedes deben conocer por lo menos a una persona con epilepsia. Pero claro, también hay otras cosas que son verdad en epilepsia, y tenemos que también reconocerlas. Una de las principales verdades para nosotros en Colombia es que fuimos el primer país del mundo, y solo existen 2 países en el mundo en tener una ley que protege a las personas con epilepsia. Esta ley implementa derechos y deberes, y es muy importante que, además de que nosotros reconozcamos, claro, todos los derechos, la persona con epilepsia tiene derecho a no ser discriminada, tiene derecho al trabajo y a la educación, tiene derecho a asociarse y agruparse, a participar en las decisiones del sistema de salud y a tener un aseguramiento efectivo por el Sistema General de Seguridad Social. También tiene la obligación de seguir el tratamiento formulado por el médico. Si el paciente no sigue el tratamiento, abandona el tratamiento por diferentes razones, digamos de índole personal, pues él pierde los derechos que están mencionados en la norma. Y además reglamenta el sistema integral de atención
En este momento todavía el Ministerio de Salud está trabajando en una ruta integral de atención que está basada en la orden que emite esta ley de diseñar un sistema de atención integral para las personas con epilepsia que les evite esas barreras de atención que tienen muchos de los pacientes en nuestro sistema. Pese a que el sistema es muy completo, que cubre la mayoría de los tratamientos y de las intervenciones en epilepsia, las barreras que existen para la atención limitan al paciente y generan una brecha de atención. Y habla de derechos específicos, tiene derecho a la educación y a las adaptaciones que se requieran para la educación, tiene derecho al trabajo, reconociendo que muchas de las personas con epilepsia, sea por su tratamiento, sea por su condición de base, tendrán algunas limitantes, por ejemplo, para manejar maquinaria pesada, e insta a las instituciones del país a generar normas para la licencia de conducción. Valga decir que aún ese es un vacío jurídico y que en Colombia no existe ninguna normatividad para la expedición de licencias de conducción en personas con epilepsia. Pero fuimos el primer país del mundo en tener una ley y eso pone, digamos, le da una relevancia a la patología y hace que las personas tengan un asidero legal del cual ayudarse en los momentos en que tienen dificultades con el sistema. Otra de las cosas que, si quieren, lo podemos tomar como un mito, es que la mayoría de la gente piensa que si no lo ve el especialista, no se le puede tratar la epilepsia y eso no es cierto. Existen todas estas guías de atención primaria en salud que nos hablan de la importancia del médico de atención primaria. El médico general, ahora en Colombia solo pueden formular medicamentos los médicos, los veterinarios y los odontólogos, por lo tanto no podría ser una persona que no sea médico, ¿cierto? Pero el médico general está en la capacidad de iniciar la primera terapia. Cuando se diagnostica la epilepsia, la respuesta es sí. Eso está tanto en guías de atención primaria como nuestro IEPI, en una de las guías que está avalada por la OMS, que es el MHGAP, de intervenciones en enfermedades mentales. La epilepsia para la OMS está dentro del paquete de enfermedades mentales, pero además Colombia tiene una guía de diagnóstico y tratamiento para la epilepsia, una guía de práctica clínica, y en esa guía de práctica clínica también dice lo mismo, que debe ser el médico de atención primaria quien inicie la terapia y posteriormente de ser evaluado por un especialista para que perfeccione el tratamiento, perfeccione el diagnóstico, ¿cierto? Y haga los ajustes que se requieran para este paciente. ¿Para quién está reservado el epileptólogo? Es una especialidad relativamente nueva para nosotros, con la que no contamos en el país. Por lo tanto, uno tiene que entender que este subespecialista es escaso. El epileptólogo está para los pacientes que no responden a la terapia convencional, esos 30% de pacientes que van a ser refractarios, que pese al manejo con el especialista no pudieron tener una respuesta adecuada al control de crisis, que tiene comorbilidades graves o patologías que nos hacen predecir que la epilepsia se va a convertir en refractaria, y principalmente, claro, aquellos pacientes que tengan el chance o que tengan opción, que sean candidatos a una intervención quirúrgica, serán vistos por el epileptólogo. ¿En dónde debe manejarse la epilepsia? En estos dos primeros cuadritos. No necesitamos a más nadie para eso. Una cosa que es supremamente importante es el estigma de las personas con epilepsia. Esto es realidad, esto es verdad. Las personas con epilepsia evidentemente siguen siendo vistas en la sociedad como personas discapacitadas, como personas que no pueden integrarse a la sociedad. Esto los hace tener una pérdida de seguridad en sus actividades, una pérdida de independencia, más si la persona sigue con crisis, ¿cierto? Entonces, si pensamos en nuestros niños, da miedo llevarlo al colegio, dejarlo solo. Nuestros adolescentes, los adultos jóvenes que ya van a la universidad, qué susto que se monte el Transmilenio y le dé una crisis ahí, ¿cierto? Porque van a tener dificultades en sus procesos académicos, y tienen dificultades tanto ellos como su entorno para hacer una aceptación y una comprensión de la entidad. Ni la gente sabe qué le pasa y empieza a tener toda esta ideación mágica alrededor de la epilepsia, versus si el paciente tampoco lo ha aceptado bien, no se está adhiriendo al tratamiento, no está entendiendo la importancia que tiene su tratamiento, pues tampoco va a mejorar la situación. Los pacientes tienen mucho temor de instaurar relaciones. Nosotros lo vemos en los niños pequeños, tienen dificultades para tener amigos en su colegio. Los adolescentes tienen mucho temor de empezar a tener sus relaciones
amorosas porque tienen temor de qué va a decir la otra persona con respecto a su condición de tener epilepsia. Y claro, esto nos va a llevar muchas veces a cambios en nuestro esquema de atención. Por lo tanto, mirar estos aspectos de las personas con epilepsia, cómo están asumiendo su enfermedad y cómo podemos ayudarlos a vivir con su enfermedad es muy importante para que las personas realmente tengan buena calidad de vida. Pero la epilepsia no viene sola. Vamos a limitarnos hoy a estas comorbilidades, pensando en los niños, las alteraciones del neurodesarrollo y la comorbilidad psiquiátrica, porque si existen en las alteraciones del desarrollo, pues vamos a tener tanto el retardo del desarrollo psicomotor como el déficit cognitivo. Podemos tener trastornos del aprendizaje o problemas como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y entre las comorbilidades psiquiátricas, pues el trastorno del espectro autista está íntimamente relacionado, los trastornos del afecto, que son muy importantes en las personas con epilepsia, y vamos a hablar un poco de los trastornos del sueño. Entonces es importante que recordemos que los estudios en general, donde se ha comparado, sin hacer distingo de las epilepsias, donde se han comparado niños con epilepsia y niños sin epilepsia, no muestran una diferencia significativa en las habilidades intelectuales. Se entiende que estas alteraciones del desarrollo y las alteraciones cognitivas vendrán más de la mano con la causa de base, ¿cierto? Enfermedades genéticas de base, por ejemplo, tener un X frágil, un síndrome de Angelman, un síndrome de Rett, versus tener las secuelas de un Zika o las secuelas de una toxoplasmosis, pues claramente van a ser los que predispongan a las alteraciones del desarrollo y no la epilepsia como tal. Sin embargo, reconocemos que un cerebro en desarrollo, cuando aparecen las crisis a estas edades tempranas, cuando apenas está haciéndose un desarrollo y un proceso plástico cerebral, claro que interrumpen ese proceso. Nosotros sabemos que hay una alteración, las crisis interfieren con la maduración de la sinapsis y los neurotransmisores, favoreciendo que prevalezcan los neurotransmisores excitatorios y perdiendo la efectividad de los neurotransmisores inhibitorios, que tienen que ver tanto con el proceso de desarrollo, como ya lo vamos a ver con la parte comportamental. Hay una interrupción en la formación de redes neurales, las redes que necesitamos que se desarrollen para aprender todo lo que requiere aprender, caminar, hablar, números, letras, etcétera. O se crean nuevas redes, pero son redes aberrantes, son redes patológicas que interfieren con el desarrollo normal del niño. Y reconocemos claramente que la aparición temprana de crisis se convierte por eso en un factor de riesgo para tener epilepsia refractaria. Y aquí entra un concepto que es muy, muy importante, que nosotros lo reconozcamos, que es el concepto de encefalopatía epiléptica. Es una forma de epilepsia que per se, ella, sin que exista otra causa de por medio, afecta las habilidades cognitivas y comportamentales del niño y en muchos de los casos se va a convertir en una condición progresiva. Por eso también hay que reconocer tempranamente cuáles epilepsias van a migrar o corresponden desde el inicio de las encefalopatías epilépticas, como el periodo de lactante, el síndrome de West, o en los preescolares, el síndrome de Lennox-Gastaut, o también podemos tener formas agresivas de epilepsia como el síndrome de Dravet. Yo cuando hago mi seminario con los estudiantes les digo que las epilepsias que tienen nombre de personas, todas son malas. Luego, hay que reconocer tempranamente estos síndromes de encefalopatía epiléptica porque ellos son realmente los que sí van a demostrar, han demostrado, interfieren con los procesos de desarrollo y producen alteraciones cognitivas. Y de su tratamiento depende que nosotros las podamos evitar. En cuanto a los trastornos del aprendizaje, pues vamos a tener varios factores de riesgo en los niños cuando tienen epilepsia para que tengan dificultades en sus procesos de aprendizaje escolar. La causa de la epilepsia va a ser más probable si la causa es una causa lesional. La frecuencia y el tipo de crisis, las crisis de ausencia claramente las reconocemos como un factor interferente en el desempeño académico, pero por ejemplo, crisis del lóbulo frontal que producen problemas de atención o crisis del lóbulo temporal que van a producir problemas de memoria, pues también están ahí involucradas. Entre más frecuentemente tengan las crisis, más probable es que tenga dificultades escolares. La edad de inicio de las crisis, ya lo dijimos anteriormente, el inicio temprano de la epilepsia nos va a favorecer que tengamos más dificultades. Los efectos farmacológicos hay que reconocerlo,
De todas maneras, estos medicamentos son moduladores de los neurotransmisores y si bien nos permite frenar la actividad normal eléctrica cerebral, pues esa actividad eléctrica también sirve, es buena en el proceso de aprendizaje y si yo la modulo, pues voy a tener un aprendizaje que puede verse impactado. Alteraciones electroencefalográficas interictales están descritas, o sea, un electro de rutina que encuentra actividad epileptiforme, eso depende de la forma de la epilepsia, del síndrome epiléptico, va a ser también uno de los factores que nos diga por qué este niño tiene más dificultades que otros para estudiar y obviamente los factores psicosociales, a que llamamos los factores psicosociales, si existe comorbilidad psiquiátrica, sobre todo de tipo alteraciones del afecto o déficit de atención, o por ejemplo, al matoneo que son víctimas de estos niños, a la sobreprotección. Entonces la profesora le da pesar, pobrecito, mejor no le pongamos tareas, pues no aprende nada, versus la mamá le hace todas las tareas en la casa, porque pobrecito mijito que no se esfuerce, que con eso de la epilepsia no va a poder, lo cual no necesariamente es cierto. Luego este es un factor también muy importante en el proceso de aprendizaje. También un estudio hecho por una de nuestras egresadas, se hizo un estudio en diferentes centros de la ciudad de Bogotá, niños entre 7 y 17 años con epilepsias idiopáticas generalizadas sin lesión estructural, que pensábamos son epilepsias de muy buen pronóstico y que en principio no deberían afectar la parte cognitiva. Encontramos que un 34% de esos pacientes tienen un trastorno del aprendizaje. ¿Cuáles son sus dificultades? Y es lo mismo que se ha encontrado en otros estudios de trastornos del aprendizaje en niños con epilepsia, principalmente la velocidad de lectura, tanto en voz alta como en la mente, la copia de un texto de un modelo y la recuperación escrita. Que les dicten y ellos recuerden que les dictaron para escribir. Curiosamente, en la mayoría de estudios no se ha encontrado que haya un mayor impacto en la parte aritmética, sin embargo, también dependemos mucho de si existen o no lesiones, pues en áreas que tengan que ver con esa parte podríamos tenerlas, pero la mayoría de estudios lo que nos muestran es que estas son las dificultades específicas en el proceso de aprendizaje de los niños con epilepsia. Luego hay que estar pendientes de esto porque estos niños van a necesitar apoyos especiales, planes de inclusión, ¿cierto? Y otras adaptaciones que les permitan a ellos desempeñarse adecuadamente en el colegio. El trastorno por déficit de atención va en ambas vías. El 30% de los niños con epilepsia va a tener déficit de atención, pero en los niños con déficit de atención es 4 veces más probable que tengan epilepsia. En un estudio hecho por otro de nuestros egresados, el doctor Carlos Mario Echeverría, no encontramos ninguna diferencia entre las características de la epilepsia. Es indistinto si la epilepsia es idiopática o sintomática, si es focal o generalizada, si está controlada o no, no hace diferencia. ¿Qué sabemos? Pues que ya tener un déficit de atención clásico nos predispone a eso. Tener otras alteraciones como ansiedad o depresión favorece eso. La lesión de base, otra vez si tenemos una lesión en el lóbulo frontal, pues es más probable que hayan dificultades ejecutivas. El tipo de síndrome epiléptico, reconocemos, por ejemplo, que una epilepsia que tiene un curso general benigno con epilepsia rolándica tiene una relación estrecha con el déficit de atención y obviamente otra vez aquí las medicaciones tienen un papel importante. Todo déficit de atención de los niños requiere tratamiento y requiere un tratamiento multimodal. Eso quiere decir el tratamiento estándar para el déficit de atención, que son las intervenciones cognitivo-conductuales en psicología. Muchos requerirán además un apoyo en terapia ocupacional para mejorar los trastornos del desarrollo de la coordinación, algunos otros apoyos adicionales, pero además nosotros sabemos que los medicamentos van a ayudar a mejorar hasta el 70% de los síntomas de déficit de atención. Eso quiere decir mejorar la inatención, la hiperactividad y mejorar en mi desempeño académico. Los medicamentos que damos para el déficit de atención no aumentan las crisis y no generan cambios electroencefalográficos. Por lo tanto, digamos que son medicamentos seguros y que si se tienen que utilizar para manejar el déficit de atención del niño, deben considerarse en ese tratamiento. Los trastornos del sueño puede ser cualquiera, desde insomnio hasta desviaciones en el ciclo de sueño, una menor eficiencia y claro, las apneas obstructivas. Eso también va a depender mucho de otras condiciones del niño. Aquí hace un papel importante también los medicamentos y hay que reconocerlos porque son interferentes en la consolidación de procesos de memoria y de aprendizaje, más si existe actividad epileptiforme interectal en el sueño. Entonces aquí es importante reconocer el síndrome epiléptico y evaluar la cantidad de actividad epileptiforme que se registra en un registro de sueño.
Además, porque la falta de sueño facilita las crisis epilépticas, producen hipoxemia y de ahí un alto riesgo de desarrollar muerte súbita por epilepsia. Por lo tanto, los trastornos del sueño también deben evaluarse y deben intervenirse. Que la intervención puede ir desde ajustar los anticonvulsivantes para evitar las crisis, que son un interferente en el sueño, cambio de los anticonvulsivantes por algunos que no generen tantas interferencias con el sueño, hasta el uso de CPAP. Se tendría que utilizar si eso es lo que se requiere para mejorar el trastorno del sueño. En cuanto a las alteraciones emocionales, muchos de los niños van a presentar ansiedad. Hasta el 50% de estos niños con ansiedad van a tener ansiedad generalizada, pero puede ser toda la gama de las alteraciones de la ansiedad. Podemos encontrar TOC, fobias, fobia social, ansiedad de separación, etc. Nosotros lo relacionamos, claro, con los cambios bioquímicos que están ocurriendo en la epilepsia, que se relacionan, se interrelacionan esos cambios bioquímicos con lo que maneja bioquímicamente el cerebro, porque valga la redundancia, para modular el comportamiento. Ellos también van a requerir una terapia multimodal, en donde la terapia cognitivo-conductual es supremamente importante, pero lo que ha mostrado mejor respuesta es hacer una asociación de inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que son seguros sobre los 6 años con la terapia cognitivo-conductual. Hay algunos estudios que muestran que la pregabalina, que como anticonvulsivante realmente no es tan bueno, pero podría considerarse en la medida que nosotros necesitemos hacer un manejo. En cuanto a la depresión, nosotros sabemos que existe 4 veces más riesgo de tener depresión si uno tiene epilepsia y 9 veces más riesgo de tener ideación suicida. Nuevamente no parece tener una relación específica con los tipos de epilepsia. Eso quiere decir cualquier niño con epilepsia puede desarrollar depresión. Y ojo que no estamos hablando de adultos, estamos hablando de los niños. Los niños se deprimen. ¿Qué sí parece tener como una relación? La historia familiar de alteraciones psiquiátricas y la parte de la historia social, cómo se está manejando en casa el concepto de la epilepsia, cómo estamos manejando a este niño, cómo le estamos enseñando qué es lo que tiene y cómo lo vive. Algunos anticonvulsivantes pueden favorecer estos cambios del afecto, ¿cierto? Pero en muchos de ellos hay que reevaluar cuáles son los antiepilépticos que estamos dando y reconsiderarlos y cambiarlos si se requiere. Valga decir, hay otros que en cambio son moduladores del afecto y pueden ayudarnos en esto. Y es muy importante, además de la terapia cognitivo-conductual, de los antidepresivos que requiere el paciente, la intervención con la familia, porque muchas veces en ellos también recae, digamos, cómo está procesando el niño el duelo ante su condición. Siempre deberíamos evaluarlos, siempre deberíamos pensar en preguntarle al niño síntomas de ansiedad y depresión. Digo deberíamos porque muchas veces se nos olvida otra vez en nuestro afán. A veces estamos más preocupados eventualmente porque sí le están entregando el medicamento por el problema administrativo, por los efectos adversos de pronto, y nos olvidamos de interrogar estas cosas que son supremamente importantes. Los trastornos del espectro autista conviven. Hasta el 33% de los niños con epilepsia van a tener un trastorno del espectro autista. Es un factor de riesgo para mayores dificultades cognitivas. Eso quiere decir, un niño con trastorno del espectro autista y epilepsia va a tener mayor compromiso cognitivo, ¿cierto? Como hablábamos, las encefalopatías epilépticas son formas de epilepsia que deterioran cognitivamente al paciente y nos pueden llevar incluso a presentar, digamos, esta sintomatología. Cuando se presenta concomitante con la epilepsia, el trastorno del efecto autista, pues nosotros sabemos que debe tener una causa común. Las más comunes aquí sí son las causas genéticas, como el X frágil, el RED, el Angelman, ¿cierto? Algunas mutaciones puntuales que nosotros ya reconocemos que vienen como de la mano. Existe una discusión muy importante que no la vamos a dar acá, pero es una discusión que aún existe entre los expertos sobre el beneficio del tratamiento de la actividad epileptiforme intelectual. Sabemos que esa actividad que se presenta sin crisis, pero que es anormal registrada en el electroencefalograma, interfiere con procesos cognitivos. Lo que no sabemos es si tratarla mejora las conductas del espectro autista, mejora el comportamiento o nosotros arriesgamos el niño a efectos adversos por el medicamento. Sin embargo, algunos estudios han mostrado mejoría en el comportamiento en la medida que yo resuelvo la actividad epiléptiforme intelectual. Digamos que ahí es una cosa a discutir. En el manejo, obviamente,
Hay que pensar el antiepiléptico como un modulador del comportamiento. Deberíamos considerar medicamentos anticonvulsivantes que nos ayuden en eso. Hacer un buen manejo de la causa de base de la epilepsia, esa causa común de la epilepsia y el trastorno del espectro autista, y obviamente todo el manejo terapéutico que requieren los niños con trastorno del espectro autista desde el punto de vista psicoterapéutico. Y bueno, vamos a finalizar con los cuidados del niño. Es importante que tengamos por lo menos estas 4 cosas presentes cuando queremos cuidar a nuestros niños con epilepsia. El sueño, como veíamos, es fundamental en los procesos de aprendizaje, sumamente importante. Debe dormirse lo que debe dormir un niño. Algunos adultos han considerado que dormir de 11 de la noche a 4 de la mañana es el horario de un niño, que de lejos la respuesta es no. Después de los 5 años no esperamos que el niño haga ningún tipo de siesta, pero lo que debe dormir es en la noche, que es el sueño reparador. Es importante que nosotros le tengamos unas condiciones de higiene de sueño. El horario que debe ser estricto, debe ser cumplido, siempre debe ser la misma hora de acostarse, la misma hora de despertarse. Las condiciones debe ser un ambiente cómodo, ni frío ni caliente, sin luces, sin aparatos electrónicos, que para nuestros niños ya ni siquiera diríamos que los adolescentes, los niños escolares también están muy expuestos todo el tiempo a sus celulares y pretenden seguir chateando mientras se quedan dormidos, que claramente es un interferente para su sueño, pero tampoco deben haber luces, la lamparita con el bombillito para que no le dé miedo, eso no debería existir, ni la música de Bach y de Beethoven, tampoco deben existir ruidos, no debe estar un televisor prendido para que yo tenga un sueño adecuado. El sueño evidentemente mejora todos los procesos de atención y aprendizaje, y dormir bien me disminuye las crisis. Por lo tanto, es muy importante que siempre evaluemos cómo está durmiendo el niño y favorezcamos que el niño tenga una condición adecuada para dormir. La alimentación, realmente es muy importante que nos acordemos que no existen restricciones alimentarias para los niños con epilepsia, ninguna. Hay un mito y es que no pueden comer chocolate, otros dicen que no pueden comer cosas oscuras, otros que no pueden comer dulces. Lo que sí debe ser claro es que debe ser una alimentación balanceada, sin comida chatarra, pero porque la comida chatarra no le sirve a nadie, porque eso no alimenta, no porque vaya a exacerbar las crisis epilépticas. En principio no tiene ninguna restricción. Claro, algunos medicamentos van a cambiar las preferencias alimentarias. Lo reconocemos principalmente, por ejemplo, en el ácido valproico, donde los niños empiezan a hacer una búsqueda mayor de alimentos con grasa. Por eso es importante que la dieta sea adecuada y balanceada para evitar el aumento de peso, que además nos va a exponer a tener problemas de sueño y a tener que hacer aumentos de las dosis de los medicamentos. En principio, deberíamos tener una buena alimentación. El deporte es supremamente importante. A muchos pacientes se les limita, y la verdad, en principio, si el paciente está controlado, no tiene restricciones para la actividad física, cualquiera que ella sea. Ustedes ya vieron, Ronaldo Nazario tiene epilepsia y tuvo epilepsia mientras jugó fútbol todo ese tiempo. Por lo tanto, digamos que no existe. Y en cambio, sí le reconocemos unos beneficios. Mejora el patrón de sueño, disminuye las crisis epilépticas, incluso se plantea que disminuye los efectos adversos farmacológicos y mejoran procesos de atención y memoria. Ahora, si el paciente todavía tiene crisis, pues habría que evaluar qué tipos de crisis son, cómo se presentan, y con eso podríamos ajustar el tipo de deporte para que no tenga riesgos, pero ojalá lo pueda practicar de forma regular. Es una actividad que de lejos, en vez de empeorar, va a mejorar la condición del paciente. Obvio, el consumo de sustancias tóxicas, no deben tomarse ni alcohol ni alucinógenos, porque disminuyen el umbral epiléptico. Hay otro de los mitos, y es que las luces intermitentes a todas las personas con epilepsia le producen crisis, y eso no es cierto. Solo si hay una evidencia de fotosensibilidad en el registro electroencefalográfico vamos a limitar el uso de luces intermitentes, y otra vez son luces intermitentes, luces estroboscópicas. Por eso no se limitan otras actividades lúdicas como ir a cine o ver televisión, porque ese tipo de situaciones, si bien tienen luz, no tienen luces intermitentes. Son las luces intermitentes las que pueden producir las crisis, solo si hay evidencia de fotosensibilidad. Y otra de las cosas que pasa frecuentemente es que no se vacuna a los niños, con el miedo de que exacerbe las crisis epilépticas. No existe ninguna limitación para la vacunación en los niños con epilepsia, no existe contraindicación de ninguna vacuna para ellos. Deben tener las vacunas exactamente como sus compañeros, no hay tampoco cambios en el tipo de vacuna que se debe hacer, a excepción hecha de los pacientes que tengan mutación de canal de sodio comprobada, que realmente lo único que hacemos es hacer un manejo con antipirético antes y después de la vacunación. Tampoco tiene una indicación
para cambiar el tipo de vacuna que se utilice. Y pues en tiempos de pandemia tenemos que recordar algunas recomendaciones. La epilepsia no es comorbilidad para la infección por COVID. Eso quiere decir no va a tener más chance de tener falla ventilatoria aquel que tenga epilepsia, ni los anticonvulsivantes son comorbilidad para esto. Sin embargo, pues como todos estamos en aislamiento preventivo, debemos asegurarnos que haya medicamento suficiente, que no vaya a faltar, que podamos suplir las barreras que están ocurriendo en este momento por el aislamiento y mantener rutinas y hábitos saludables en el aislamiento. Una cosa que yo comentaba al inicio es que como estamos aislados, se nos cambiaron los hábitos de sueño y vigilia, de alimentación, ya no comemos a las horas que deberíamos comer. Por eso es muy importante que seamos aún más estrictos con estas rutinas que incluyen obviamente los horarios de los anticonvulsivantes para que no vayamos a tener problemas. Claro, en esta época se recomienda evitar al máximo posible la visita a los servicios de urgencias. Luego, si una crisis no dura más de 5 minutos, en principio no debe no produce, o produce una alteración prolongada de la conciencia, a excepción hecha de esas dos situaciones, en principio el paciente no debería llegar al servicio de urgencias. Es preferible que lo maneje en casa, haga una llamada de pronto a una atención virtual o a una atención domiciliaria, pero intente no llegar al servicio de urgencias por los riesgos que existen de contagio. Y entonces, como conclusiones, pues esto es una alteración cerebral que es crónica, infelizmente, y va a tener un impacto biopsicosocial, por eso es tan importante que la reconozcamos y la manejemos. Existe tratamiento, el tratamiento está a nuestro alcance, está cubierto por el Plan Básico de Salud, luego no existen razones para limitar el uso del tratamiento y mejora el desempeño y la calidad de vida, por lo tanto hay que utilizarlo. Las limitaciones van a depender mucho de la condición del paciente, ¿cierto? De la causa de su epilepsia, si su epilepsia conforma o no una encefalopatía epiléptica, de cómo tolera o no tolera los anticonvulsivantes. Luego, el tratamiento del paciente hay que hacerlo muy individualizado. Por eso este paciente pues tiene que estar en unos controles periódicos que permitan hacer eso. Se debe estar alerta a la aparición de las comorbilidades. Si el niño tiene trastornos del afecto, si el niño tiene problemas en su aprendizaje, requiere que hagamos ajustes y que hagamos intervenciones y son necesarias y son complementarias a su tratamiento de la epilepsia. Pero creo que el mensaje más importante es que hay que tener una buena comunicación con el equipo médico. Que el paciente y su familia, los dos, se sientan en la libertad de contar los efectos que está teniendo, las situaciones que está viviendo, las preocupaciones que lo aquejan, lo que infelizmente, porque así lo pienso, infelizmente haya leído en Google, es otro de nuestros peores enemigos y entonces se encuentra justo la página equivocada en donde la gente está diciendo cosas que no corresponden y eso le genera pánico, ¿cierto? Aún sigue circulando en Internet información llena de mitos sobre la epilepsia, por lo tanto esto genera preocupación. Es imposible, nosotros le decimos a los pacientes que no lo hagan, pero es imposible no consultar hoy en día el Internet. Luego es importante que tengan una buena comunicación para que nosotros traduzcamos lo que ellos encuentran en línea y podamos explicárselo y disminuir los temores frente a lo que estamos viendo. Tiene que existir una comunicación bilateral muy importante, que el médico también saque el tiempo para hacer una buena explicación de cómo va la situación, cuáles son nuestros riesgos, por qué los ajustes de medicamento, para que todos nos sintamos mucho más cómodos. Definitivamente la calidad de vida del paciente depende en gran parte de esta buena comunicación con el equipo médico. Y bueno, a ustedes muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas que haya. Doctora Angélica, muchísimas gracias por su excelente y didáctica conferencia. Quisiera pedir a los asistentes formular sus preguntas en el chat. Tenemos 4 minutos para resolverlas. Si usted es tan amable, puede leerlas directamente del chat y seleccionarla de la manera que usted elija. Una fiebre alta asociada a cualquier infección puede facilitar que convulsione. Sí, los niños con epilepsia tienen mayor facilidad para tener crisis por entidades intercurrentes, una otitis, una gastroenteritis, y la fiebre puede ser un desencadenante para ellos, que esperamos que el anticonvulsivante que reciba digamos que lo proteja, ¿cierto? Esperamos eso, que el anticonvulsivante proteja al niño
Pero en algunos casos eso no va a ocurrir, por lo tanto es muy importante que nosotros vigilemos esas infecciones intercurrentes y ayudemos con el antipirético y con los manejos que se hacen comúnmente para evitar que eso ocurra. Claro, la toxoplasmosis en el periodo del embarazo es un factor para lesiones cerebrales. Las lesiones son más graves y ocurren al inicio, la infección de toxoplasma ocurre al inicio del embarazo. Son menos graves y ocurren al final, pero son más probables las lesiones si ocurre al final del embarazo y evidentemente deja daños cerebrales que se van a relacionar estrechamente con la epilepsia. Debe la toxoplasmosis, claro, presentarse en el embarazo. Si la mamá ha tenido una infección antigua, ya no lo afecta para el desarrollo cerebral. Entonces, lo que sí es importante es vigilar la presencia o no de la infección activa durante la gestación y que se reciba el tratamiento que es para evitar las lesiones cerebrales. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de la presentación de la doctora Angélica Uzcategui. Nuestro agradecimiento inmenso por haber respondido a nuestro llamado y por compartir hoy su conocimiento y su experiencia. Vamos a tenerla muy pronto nuevamente porque hay mucho de qué hablar en relación al funcionamiento cerebral infantil. A todos los asistentes, muchas gracias por su cumplida cita hoy con Salud UNAL contigo. Les recuerdo que a las 11 de la mañana hay una conferencia de especial interés para nosotros como equipos de salud y también para la comunidad, por supuesto, del profesor Mario Hernández, quien hablará sobre territorializar el sistema de salud para integrar las respuestas a la COVID-19 en Colombia, la salud pública que a todos nos atañe. Entonces, esperamos encontrarnos de nuevo a las 11 de la mañana. Un feliz día para todos. Doctora Uzcategui, un abrazo. Gracias a ustedes, muy amables. Un abrazo también para usted, profe.